Hola, ¿cómo están? Bueno, hace un par de clases que no le regalaba a mi bonita cara, así que hoy decidí mostrarme de vuelta. Nada, los otros no era que no tenía ganas de mostrarme, sino que no tenía ganas de ponerme presentable. ¿Vieron cómo es esto de la cuarentena? Que uno no tiene ganas de andarse peinando un poco para parecer decente en cámara. Bueno, este es la última presentación que vamos a hacer antes del segundo parcial, que corresponde a telencéfalo. Nos queda un tema adicional, pero no lo vamos a incluir en el parcial, que es irrigación del sistema nervioso. Y también nos queda ojo y oído. Estas clases se van a subir al aula, pero no inmediatamente, porque no tenemos urgencia por hacerlo, ya que son temas que entran para el final, ¿sí? No para regularizar esta parte de la cursada, que es la parte teórica. Así que con respecto a los temas del parcial, este sería el último tema de sistema nervioso, que como les decía, corresponde a telencéfalo, que es un tema un poquito complicado, no tan complicado el tema en sí como la forma en que está descrita en los libros. ¿Sí? Ya les dijo Carlos que este es un tema en general, sistema nervioso, que conviene leerlo de DICE. No tienen que leer todo el capítulo de DICE porque muchas de las descripciones se refieren a la estructura interna del sistema nervioso, que nosotros no la estudiamos, y también a la descripción de las vías, que tampoco las estudiamos. También en ese mismo capítulo hace un paso rápido por el sistema nervioso periférico y explica el plexo braquial y el plexo lumbosacro, que son temas que hemos visto en otras unidades. Así que no es tanto lo que hay para leer. Es muy claro, DICE, pero cuando llega a este tema, que es el encéfalo, por alguna razón que él no está de acuerdo con algunos términos y algunas apreciaciones que hace la nómina anatómica veterinaria, se vuelve un poco inexacto con los términos, ¿sí? Sin embargo, nosotros siempre respetamos en lo más que podemos la nómina anatómica veterinaria, y entonces entre algunas cosas que les voy a decir y las que van a leer en DICE, sobre todo de telencéfalo, van a encontrar diferencias, ¿sí? Bueno, igual siempre que pudiera aparecer una pregunta en el parcial o en el recuperatorio donde se superpongan nomenclaturas, siempre vamos a poner primero el nombre de la nómina y entre paréntesis el nombre que aparece en DICE si no coinciden, para que ustedes sepan de qué estamos hablando. Bueno, voy a compartir la presentación, si me aguardan un segundito. Aguarden un segundito porque a veces esto puede fallar. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, ahí supongo que ya están viendo la presentación, ¿sí? Vamos a hablar entonces, como les decía, del telencéfalo, y después le vamos a dedicar un poquito de descripción al cerebelo. El cerebelo en realidad no corresponde al telencéfalo, sabemos que es el metencéfalo dorsal, ¿sí? Que forma parte del rombencéfalo, la última de las vesículas. Ya lo vimos o lo mencionamos cuando hablamos del cuarto ventrículo, lo describimos como parte del techo del cuarto ventrículo junto con los velos medulares, pero no lo describimos en sí. Así que al final de esta presentación vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es la anatomía del cerebelo también. Bueno, una de las grandes cosas que cambia cuando llegamos al telencéfalo, la vesícula telencefálica, recordemos que el prosencéfalo, la más craneal de las vesículas en que se divide el tubo neural, se divide en telencéfalo y diencéfalo. El diencéfalo ya lo vimos, es el tálamo y todas las estructuras que están en relación con él, el epitálamo y el hipotálamo, y el telencéfalo o corresponde a los hemisferios cerebrales, ¿sí? Lo que vulgarmente llamamos cerebro. Una de las grandes diferencias que vamos a encontrar en esta parte del sistema nervioso es que ya la sustancia gris y la sustancia blanca no se van a distribuir de la misma forma en que lo habíamos visto a lo largo de la médula espinal y del tronco encefálico, es decir, la sustancia blanca externamente y la sustancia gris internamente, sino que acá las cosas van a cambiar un poco. ¿Y en qué van a cambiar? Bueno, primero que la sustancia gris se va a disponer a lo largo de toda la superficie
del telencéfalo, de los hemisferios cerebrales. Esto es algo que se ve a simple vista sin necesidad de hacer ninguna tinción. Acá les estoy marcando la sustancia gris. Ven que se ve de un color gris rojizo cuando el encéfalo, perdón, cuando los hemisferios cerebrales están frescos o han sido conservados con formol, como los que van a ver ustedes después en la parte práctica, y a toda esta sustancia gris que se dispone en la superficie del telencéfalo se la conoce con el nombre de corteza cerebral. Esa corteza cerebral está apoyada o está sustentada por sustancia blanca, que en este caso es interna, exactamente al revés de lo que acabamos de ver en otras áreas, como les decía, la médula espinal y el tronco encefálico. Les pido disculpas, me distraigo porque tengo unos perros ladrando de unos vecinos, probablemente ustedes no los escuchan, pero son bastante molestos. Y además, una nueva cosa que se agrega aquí, que lo hace muy particular, es que también vamos a encontrar sustancia gris en la profundidad de los hemisferios cerebrales, en forma de núcleos, ¿sí? Por ejemplo, esto que estoy marcando acá, o esto que estoy marcando acá, y lo mismo del otro lado, ¿sí? En forma de un conjunto de estructuras que se conocen con el nombre de núcleos grises de la base, porque están ubicados cerca de la base de los hemisferios cerebrales, y que también se conoce con el nombre de cuerpo estriado, porque estos acúmulos internos de sustancia gris también están entrecruzados por algunas fibras de sustancia blanca, lo que hace que tengan un aspecto característico como de estar enrejado o estriado, y por eso el nombre de cuerpo estriado, ¿sí? Entonces, acá en el telencéfalo, repito, la sustancia gris se va a disponer en la corteza cerebral, en la superficie, e internamente en los núcleos grises de la base, y la sustancia blanca es interna, es decir, lo mismo que los núcleos grises de la base, no la podemos ver si nosotros no hacemos algún tipo de corte, por ejemplo, un corte como el que estamos viendo en este momento, que es un corte transversal. Acá estamos viendo lo mismo, pero con un tipo de tinción especial para el sistema nervioso, una tinción macroscópica que permite diferenciar la sustancia blanca de la sustancia gris a simple vista. Esta tinción se llama Fast Blue, algo así como azul rápido, y lo que hace es teñir la sustancia gris de un color celeste clarito, casi turquesa, y la sustancia blanca de un color más oscuro, de un tono de azul más oscuro. Y acá vemos bien en un corte sagital cómo la sustancia gris se dispone en la corteza, ¿sí? Externamente, apoyada sobre la sustancia blanca, y además internamente tenemos algunos acúmulos de sustancia gris también, que son los núcleos grises de la base, ¿sí? Después vamos a ver que en el cerebelo también se da esta misma disposición, la sustancia gris externamente, sustentada por sustancia blanca y con algunos núcleos en el interior. Bueno, con respecto a la sustancia blanca, sí, que nosotros vemos a lo largo de toda la parte profunda de los hemisferios cerebrales, nosotros sabemos que la sustancia blanca está formada por axones de neuronas. Cuanto más mielinizados sus axones, más blanca se ve la sustancia blanca, si se me permite la redundancia, y aunque no lo podemos ver a simple vista, si lo pudiéramos ver a nivel microscópico, como ustedes van a ver después en histología más adelante, esos axones que forman la sustancia blanca, según hacia dónde están yendo o de dónde están viniendo, se pueden clasificar en tres tipos de axones, ¿sí? Dentro de esa sustancia blanca. Por un lado tenemos los axones de proyección. Los axones de proyección son aquellos... no sé por qué esto no continúa. A ver... Ahí está. Los axones de proyección son los axones que vienen desde el tronco encefálico, es decir, de la parte más rostral del tronco encefálico, que es el tálamo, y se van a dirigir hacia la corteza cerebral. Eso en el caso de las vías sensitivas, es decir, que vienen ascendiendo hacia el telencéfalo, o también los axones motores, ¿sí? Que descienden desde la corteza cerebral y se dirigen hacia el tronco encefálico y la médula espinal. Es decir, los axones de proyección son axones que o llegan o se van del telencéfalo hacia el tronco encefálico y hacia la médula espinal.
Dentro de la sustancia blanca también tenemos algunos axones que lo que hacen es comunicar determinadas áreas de la corteza entre ellas, ¿sí? Para que el telencéfalo, que se encarga de un montón de funciones superiores, pueda tener un control completo, necesita que sus distintas áreas estén comunicadas entre ellas. Entonces, para eso tenemos fibras de asociación que lo que hacen es unir distintas áreas de la corteza cerebral. Recuerden que siempre estamos hablando, cuando decimos fibras, de axones. Y por último, un término que ya hemos introducido cuando hablamos de la corteza, perdón, cuando hablamos de la médula espinal, que fue el de comisuras. ¿Se acuerdan que llamamos comisuras a cualquier tipo de comunicación en el sistema nervioso entre la izquierda y la derecha? Bueno, también tenemos algunas fibras comisurales, como esto que está señalado acá con la letra C, que es una estructura que se llama cuerpo calloso y que forma un puente, ¿sí?, de sustancia blanca que une un hemisferio con el otro y permite que los hemisferios se comuniquen entre ellos. Ese tipo de fibras se llaman fibras comisurales. Por supuesto, cuando ustedes lo vean preparados, no van a poder distinguir este tipo de fibra porque lo único que vemos macroscópicamente es sustancia blanca. Sabemos que existen este tipo de fibras a través de estudios de neurofisiología, de histología, ¿sí? Recuerden un poco lo que hablábamos al principio de esta unidad, que el estudio del sistema nervioso necesariamente es interdisciplinario y es muy difícil restringirnos solamente a lo que es anatómico. ¿Sí? Porque si no se vuelve aburrido, pesado, casi que uno no entiende para qué está estudiando lo que está estudiando. Bueno, y ahora es tiempo de hacer algunas definiciones de algunos términos que se utilizan cuando uno se refiere al telencéfalo. Uno de esos términos es el término de palio, como el auto, ¿sí?, o manto, también, cualquiera de los dos. Y el término palio a lo que hace referencia o a lo que designa es a la corteza cerebral, toda esa que vimos en la superficie del telencéfalo, junto con la porción de sustancia blanca que tiene inmediatamente subyacente y que la está sustentando o sosteniendo, ¿sí? La corteza cerebral, la sustancia gris del palio, tiene la característica que se dispone en forma laminar. Es decir, cuando uno la mira al microscopio, está formada por varias láminas o capas de neuronas. Esto no nos interesa demasiado acá en anatomía, porque obviamente corresponde al terreno de lo microscópico, pero les va a servir tener ya sabido esto cuando lleguen el año que viene, si Dios quiere, a histología, ¿sí? Otro término que es importante conocer es el de centro semioval. Si uno sacara toda la corteza cerebral, ¿sí?, si la pudiera disecar, de hecho se puede, toda la corteza cerebral de un hemisferio cerebral y dejara solamente la sustancia blanca que subyace al palio, ¿sí?, o manto, todo el conjunto de sustancia blanca del hemisferio, que cuando uno retira la corteza termina teniendo una forma como ovoide en cada hemisferio, recibe el nombre de centro semioval. El centro semioval no es más que la sustancia blanca de cada hemisferio, ¿sí? Otro término que podemos introducir es el término de subpalio, un término que se utiliza mucho en neurociencias, pero que la nómina no, hasta donde recuerdo, no lo reconoce. Y el subpalio incluye todas aquellas partes de los hemisferios cerebrales o del telencéfalo cuya sustancia gris no se dispone de esa manera característica que vimos que tiene la corteza, que es en láminas o capas, ¿sí? Y sus principales componentes no son los únicos, pero los más importantes son los núcleos grises de la base que vimos que hay en el interior de los hemisferios. Cuando uno mira al microscopio, la sustancia gris de los núcleos grises no está dispuesta en forma laminar, ¿sí? Entonces, para diferenciar de lo que es la corteza que tiene forma laminar, en lugar de palio o manto, para esa sustancia gris interna se utiliza el término de subpalio. Bien, y el palio, ¿sí?, la corteza cerebral, tiene a lo largo de todo el hemisferio cerebral, en el caso de los mamíferos, distintas regiones que fueron a través de millones y millones de años en los vertebrados agregándose en forma sucesiva. Con lo cual, filogenéticamente, esto quiere decir evolutivamente, hay algunas partes que son más antiguas, ¿sí?,
que ya están presentes desde los peces, hay partes que se agregaron más tarde en los anfibios y en los reptiles, y por último tenemos partes que se desarrollaron específicamente un poquito en las aves y en forma increíble en los mamíferos, ¿sí? Las distintas partes de la corteza, a la distinta parte de la corteza o del palio, como prefieran, se la llama a la más antigua paleopalio, ¿sí? O paleocorteza. A la que apareció después, evolutivamente, arquipalio o arquicorteza. Y a la que apareció a lo último, que ya casi es de dominio de los mamíferos nada más, el neopalio, neo quiere decir nuevo, o neocorteza. En realidad, paleopalio y paleocorteza no son exactamente lo mismo, porque paleocorteza se referencia a la sustancia gris nada más, pero recuerden que cuando definimos paleo dijimos que era la sustancia gris de la corteza con la parte de sustancia blanca que tiene inmediatamente subyacente y que le da sustento. Es sutil la diferencia, ¿sí? Entre estas partes de corteza o de palio hay áreas de transición, no es que se corta una y viene la otra y están perfectamente separadas, sino que hay zonas donde la corteza hace una especie de transición gradual entre una y otra parte de estas que mencionamos, ¿sí? No vamos a dar el nombre de esas áreas de transición, ya eso es meterse demasiado en complicaciones. Si algún día alguno de ustedes, ojalá, porque es muy lindo, se dedica a las neurociencias y termina investigando en neurociencias, va a aprender sobre la periarquicorteza, la peripaleocorteza, etcétera, pero por ahora no nos interesa, ¿sí? Acá hay que hacer una aclaración, ¿sí? Cuando uno quiere hablar de cosas viejas o de cosas antiguas, hay dos prefijos que puede usar, ¿sí? Que son arqui, que quiere decir viejo o antiguo, y paleo, que también quiere decir básicamente lo mismo, ¿sí? Esto se utiliza no solamente en biología, estos prefijos se utilizan, recuerdan en historia cuando estudiaron la edad de piedra, el paleolítico, el neolítico, ¿sí? Por ejemplo. El punto es que cuando uno usa los dos términos al mismo tiempo, paleo y arqui, y acá lo necesitamos porque hay tres edades evolutivas distintas en lo que es el desarrollo del telencéfalo, siempre primero se utiliza el término arqui para lo que es más viejo, más antiguo, después paleo para lo que le sigue, y por último neo para lo que es más nuevo. Pero por alguna razón, cuando se hicieron las primeras descripciones y los primeros estudios sobre el telencéfalo, no se respetó esto, ¿sí? Y se llamó al revés. A las partes más viejas se le puso el prefijo paleo, ¿sí? A las partes intermedias arqui y a las más nuevas neo. Debería haber sido al revés. Debería haberse llamado arquipaleo lo más viejo, paleopaleo lo que seguía y neopaleo lo que viene después, pero no, ¿sí? Fue así y quedó así y se sigue utilizando así. No queda esto más remedio que utilizarlo de esta forma, así que tengan cuidado porque en las primeras ediciones de DICE, ya vamos por la cuarta en castellano, ¿sí? Pero en las primeras ediciones de DICE, si ustedes tuvieran acceso a esas ediciones más viejas, DICE lo que hace es respetar la etimología, ¿sí? Y en realidad cuando habla del arquipalio está hablando del paleopalio, cuando habla del paleopalio está hablando del arquipalio, se hace una confusión ahí, así que cuidado, ¿sí? Acá lo más viejo es el paleopalio, más viejo siempre estoy hablando evolutivamente, le sigue el arquipalio y después el neopalio. Otra cosa que no le gusta a DICE, pero que la nómina anatómica respeta, veterinaria, es que al conjunto de paleopalio y arquipalio los llama rinencéfalo, ¿sí? Rino en griego quiere decir nariz. El rinencéfalo sería algo así como encéfalo olfativo o encéfalo que está asociado a la olfacción. La verdad es que el paleopalio y el arquipalio tienen conexiones, o mejor dicho, las vías olfativas pasan por estas partes del encéfalo, pero no son las únicas funciones que tienen. Por lo tanto, como la olfacción no es lo único
funcionalmente que corresponde al paleopaleo y al arquipaleo, a Dais no le gusta usar el término reinencéfalo, pero la nómina lo sigue utilizando y nosotros lo vamos a utilizar. Y tengan en cuenta que cuando hablamos de reinencéfalo nos estamos refiriendo a las dos partes más antiguas de los hemisferios cerebrales, es decir, al paleopaleo y al arquipaleo. Bueno, ¿cómo es que esto, no sé qué pasa con mi mate que está, si estoy hablando mucho, pero está re frío? Sí, está definitivamente frío. Acá tenemos un poco, en una forma muy gráfica, una vista de cómo fue evolucionando todo esto, ¿sí? En un vertebrado primitivo, ¿sí? De los primeros que existieron, todo el hemisferio cerebral correspondía al paleopaleo, que estaba asociado con los bulbos olfatorios, ¿sí? Y básicamente en este estado primitivo el telencéfalo se dedicaba principalmente a la olfacción, justamente, y todas las otras funciones que normalmente asociamos al telencéfalo en este tipo de animales estaban limitadas al tronco encefálico, ¿sí? Esto corresponde un poco a lo que pasa en los peces, por ejemplo. Pasando ya a los anfibios, que son los próximos vertebrados que surgieron evolutivamente, ya aparecen partes nuevas. Además del paleopaleo, que está asociado con el bulbo olfatorio, aparece una segunda parte de la corteza, que es el arquipaleo, que también está conectada con el bulbo olfatorio, ¿sí? Y también aparecen aquellas estructuras de sustancia gris, recuerdan que nombramos como parte del subpaleo, que son los núcleos grises de la base, ¿sí? Los núcleos grises, el paleopaleo y el arquipaleo, coexistían en el hemisferio cerebral de esta manera, ¿sí? Un paso más adelante en la evolución, ya en un reptil primitivo, ¿qué pasa? Básicamente siguen estando presentes el arquipaleo y el paleopaleo, pero los núcleos grises se hunden, es decir, se profundizan en el hemisferio cerebral y dejan de verse en la base del hemisferio y pasan a ser estructuras internas. ¿Por qué pasa esto? Porque a medida que van surgiendo nuevos vertebrados en la línea evolutiva, van apareciendo nuevas funciones y eso requiere que los hemisferios cerebrales tengan áreas más amplias que se dedican a funciones nuevas y de esa manera, entonces, como el arquipaleo y el paleopaleo crecieron, los núcleos grises de la base se tienen que hundir, ¿sí? A partir de ahí, evolutivamente, lo que va pasando en los reptiles más avanzados, en las aves y en los mamíferos, es lo siguiente. En un primer momento surge en algunos reptiles primitivos, en algunos reptiles avanzados, perdón, no primitivos, una nueva región en la corteza cerebral que todavía es muy limitada, que es el neopaleo, ¿sí? En este estadio, el neopaleo podía coexistir con el arquipaleo y el paleopaleo al mismo tiempo, los núcleos grises hundidos en la base del hemisferio cerebral internamente, ¿sí? Fíjense que acá las conexiones del paleopaleo con la olfacción se mantienen, pero ya las del arquipaleo prácticamente desaparecieron y es por esto que les decía, a Dai no le gusta llamar a estas dos cosas juntas reinencéfalo, ¿sí? Ya después en las aves, el neopaleo se hace más grande, ¿sí? Y se vuelve tan prominente, podríamos decir de alguna manera, que obliga al arquipaleo a correrse hacia la cara medial de los hemisferios, ¿sí? Y por último, en los mamíferos, el neopaleo se vuelve dominante, la parte más nueva. Prácticamente cuando nosotros vemos un hemisferio cerebral de un mamífero, todo lo que estamos viendo es neopaleo, ¿sí? El paleopaleo queda reducido solamente a una parte en la base del hemisferio cerebral. Los núcleos grises siguen, como siempre, hundidos en la sustancia blanca de cada hemisferio, y el arquipaleo, que se había corrido hacia la cara medial de los hemisferios, ¿sí? Ya se queda sin lugar porque la neocorteza se volvió muy grande y se hunde, ¿sí? Se invagina dentro del
hemisferio cerebral, ¿sí? De modo tal que en un principio solamente se lo puede ver por medial y después ya ni siquiera, sino que el arquipalio se vuelve totalmente interno, ¿sí? En un mamífero promedio, como les decía, todo lo que vemos es neocorteza, en la base vemos paleocorteza, y para ver la arquicorteza por medial del hemisferio la tenemos que buscar internamente mediante cortes porque se quedó sin lugar y se tuvo que invaginar, ¿sí? Piensen ustedes que estas regiones de la corteza van creciendo, pero la cavidad craneana tiene una capacidad limitada, es decir, no podemos tener un animal que tenga una cabeza tan grande que ningún ligamento nucal la pueda sostener. Entonces, la única solución evolutiva que se encontró fue o algunas cosas desplazarlas hacia adentro, imaginándolas, o plegarlas. Fíjense que la corteza tiene una forma plegada, después vamos a hablar de eso. Entonces, de esa manera puede ser más extensa sin ocupar tanto lugar. Bueno, como les decía, las áreas de la neocorteza, ¿sí? La parte más nueva, todo el paleo tiene una estructura laminar, pero en el neopaleo la corteza está formada por 6 capas de neuronas. ¿Cómo se llaman esas 6 capas de neuronas? ¿Qué funciones tienen? Demás, se lo dejamos a histología, pero no importa en qué parte de la neocorteza o del neopaleo hagamos el corte, la neocorteza siempre va a tener 6 capas. Por eso también a la neocorteza en histología se la suele llamar isocorteza, de iso igual, porque es una corteza cuya estructura en toda la longitud del hemisferio cerebral permanece constante, ¿sí? Es decir, con esta estructura de 6 capas. Mientras que la paleo y la arquicorteza, es decir, el paleopaleo y el arquipaleo o el reinencéfalo, si prefieren, va a tener un número variable de láminas en su estructura microscópica, pero nunca van a ser 6 capas, siempre son menos de 6. Por eso, a la paleo y a la arquicorteza en conjunto se las denomina alocorteza, que quiere decir algo así como una corteza variable en cuanto a sus capas. Esto no es importante en anatomía, pero cuando lleguen a más adelante a histología van a ver que el profesor Lacoya se va a poner muy contento si ustedes recuerdan estos términos y ya saben lo que significan. Bueno, en otro orden de cosas, ¿sí? Como les decía, en muchos casos la corteza cerebral, para poder tener un espacio, para poder adaptarse a un espacio reducido como es la cavidad craneana y al mismo tiempo aumentar su superficie, se pliega, ¿sí? Forma pliegues. Esos pliegues ustedes normalmente de la escuela secundaria o de la primaria los conocen como circunvoluciones, ¿sí? Y esas circunvoluciones están separadas por surcos. Bueno, la nómina anatómica veterinaria no las llama circunvoluciones, ¿sí? Sino que a estos plegamientos los llama giros, ¿sí? Y los giros están separados por surcos, ¿sí? Cuando un animal, la mayoría de los mamíferos, presenta su corteza cerebral plegada, es decir, con giros y surcos, se dice que es un animal girencefálico. ¿Por qué? Porque tiene giros. ¿Sí? Ahora, hay algunos mamíferos, ¿sí? No todos, pero algunos, fíjense acá una ardilla, que es un roedor, o acá un marsupial, como podría ser un canguro o una zarigüeya, si hablamos de un marsupial americano, donde la corteza se mantiene sin plegar, se mantiene lisita, y esto es normal para estos mamíferos. Y en ese caso se los llama animales lisencefálicos, ¿sí? Que tienen una corteza cerebral lisa, por eso lo de lisencefálico. Bueno, en un primer momento, cuando se estudiaba todo esto y se fue aprendiendo todo esto, se tendió a creer que cuanto más plegada era la corteza cerebral, mayor era el nivel de las funciones que tenía, ¿sí? Y la capacidad, la inteligencia, digámoslo de alguna manera, del organismo que la aportaba. Sin embargo, claro, esto va muy bien si nosotros comparamos un gato, fíjense la cantidad de giros y surcos que tiene comparado con un chimpancé, por ejemplo, o con un ser humano, ¿sí? Pero si esto hubiera sido cierto, ¿sí? Los cetáceos, que tienen un nivel de plegamiento mucho mayor que el de los chimpancés o los humanos,
deberían ser increíblemente más inteligentes que nosotros y hasta la fecha no conocemos ningún delfín que haya resuelto el teorema de Pitágoras, así que parece que esto no es cierto, ¿sí? Es simplemente una adaptación a poder ocupar o tener una superficie más extensa en un espacio limitado como es la cavidad craneana, y en aquellos animales, con aquellos órdenes de mamíferos donde la corteza es lisa, naturalmente la lisencefalia es algo normal, ¿sí? Y no piensen por esto que son animales que tienen funciones más reducidas o más limitadas que uno que es girencefálico, porque no es así. Lo que sí es anormal es que un animal que normalmente es girencefálico, todos los que estudiamos nosotros lo son, ¿sí?, nazca con su corteza cerebral lisa, ¿sí? En ese caso, el término lisencéfalo se utiliza en un sentido patológico. Más adelante ustedes en patología general van a estudiar que la lisencefalia en animales que son normalmente girencefálicos es una patología severa, porque implica una corteza cerebral mucho menos desarrollada. Entonces, guarda con ese término porque hay una lisencefalia normal, que describe cómo es la corteza cerebral normalmente en algunas especies, y hay una lisencefalia patológica, que es en el caso de que un animal girencéfalo nazca lisencéfalo, ¿sí? Cuidado con ese término. Bueno, todo esto que hemos estado introduciendo nos lleva a que el telencéfalo, la vesícula telencefálica, lo que comúnmente llamamos hemisferio cerebral, se divide en una serie de partes, ¿sí? ¿Y cuáles son estas partes? ¿Por qué digo esto acá? Porque es común que le preguntemos en un final, bueno, hablaba del telencéfalo, y uno como que no sabe por dónde empezar a hablar, ¿sí? Porque es un tema complejo y empiezan a hablar de los giros, de los surcos, del paleopalio, del arquipalio, de los núcleos grises, y uno no sabe por dónde empezar. Bueno, la mejor manera de empezar a hablar de algo es por el principio, entonces nosotros deberíamos ir el telencéfalo, la vesícula telencefálica, el hemisferio cerebral, se divide en tres partes: el neopalio, la parte más moderna; el reinencéfalo, la parte más antigua, que incluye al paleopalio y al arquipalio, más la sustancia gris que está incluida en la base, hundida en la sustancia blanca, que son los núcleos grises de la base, y que es una sustancia gris que se diferencia de la del neopalio y de la del reinencéfalo, porque en lugar de tener una estructura laminar, sus neuronas no están dispuestas en capa. Este sería el primer paso si uno quiere definir y empezar a hablar correctamente sobre el telencéfalo, ¿sí? Dividirlo de esta manera: neopalio, reinencéfalo y núcleos grises. Entonces ahora después hablo de neopalio, después hablo de reinencéfalo, después hablo de los núcleos grises. En general es más fácil empezar hablando primero del reinencéfalo, ¿sí?, después del neopalio y por último de los núcleos grises de la base. Bueno, como les decía, cuando uno observa un hemisferio cerebral intacto, prácticamente la mayor parte de lo que vemos corresponde al neopalio en un mamífero, ¿sí? Que es la parte más desarrollada, mientras que el paleopalio queda, digamos, limitado a lo que es la base del hemisferio cerebral. Y los núcleos grises son internos, no los podemos ver si no cortamos, y el arquipalio, recuerden, se quedó sin lugar y por la cara medial del encéfalo se hundió, se invaginó dentro de lo que es el hemisferio cerebral, de modo tal que solamente lo podemos ver si hacemos cortes. Vamos a empezar hablando por el reinencéfalo, que recordemos se dividía en paleopalio y en arquipalio. Primero vamos a hablar del paleopalio. El paleopalio está separado del neopalio lateralmente por un surco bien notorio, este que estoy marcando con la flecha, creo que ahora va a aparecer ahí, que se llama surco renal lateral, ¿sí? Ese surco renal lateral nos divide en una vista lateral lo que es el neopalio, la mayor parte del hemisferio cerebral, de la parte basal, que es el paleopalio, que es la que está asociada con esta estructura que estoy señalando acá, que son los bulbos olfatorios, ¿sí? Si miramos el encéfalo ya no así en una vista lateral, sino por la base, es decir, por su parte basal, que es la mejor manera de observar el paleopalio,
¿sí? Nos vamos a encontrar con esto, ¿sí? Acá tenemos el bulbo olfatorio, que es parte del paleopalio. Acá tenemos el surco renal lateral, que les mencioné recién, que nos está separando el paleopalio del neopalio, ¿sí? Bien. Y también, por el lado medial, tenemos un surco renal medial menos marcado, este que está ahí, ¿sí? Que nos separa el paleopalio nuevamente del neopalio, pero por la cara medial del encéfalo. Cuidado cuando miran un encéfalo completo como este que estamos viendo, no confundan con las estructuras del tronco encefálico, que son estas que estamos viendo acá, ¿sí? Esto es la médula oblonga, esto es el puente, ya lo conocemos, ahí está el cerebelo, acá están los pilares cerebrales con la fosa interpeduncular, acá tenemos el cuerpo mamilar y el tuber cinereum del hipotálamo, acá tenemos el entrecruzamiento de los nervios ópticos, el quiasma óptico, y el tálamo propiamente no lo llegamos a ver porque es interno, ¿sí? Entonces guarda a no confundir lo que es el tronco encefálico, ¿sí? Con lo que es el telencéfalo. Bueno, entre estos dos surcos, entonces, el surco renal lateral y el surco renal medial, vamos a tener dispuestas las partes del paleopalio, es decir, las más antiguas evolutivamente, que son las que están más relacionadas con la olfacción, ¿sí? El paleopalio comienza entonces en los bulbos olfatorios, izquierdo y derecho, muchas veces en los encéfalos que nosotros tenemos para ver en clase, los bulbos olfatorios no están conservados, porque los bulbos olfatorios están apoyados contra las láminas cribiformes del etmoides. ¿Recuerdan? La fosa etmoidal que vimos cuando estudiamos la cavidad craneana. Y al retirar el encéfalo, normalmente se suele romper la sustancia gris y blanca y quedan los bulbos adheridos a la fosa etmoidal, ¿sí? Pero en este caso, en este preparado, han sido bien retirados y los podemos ver. El tamaño de los bulbos olfatorios depende del grado de olfacción que presenta una especie, ¿sí? En animales en los cuales la olfacción es un sentido muy importante, piensen que en los animales que nosotros estudiamos, los mamíferos domésticos, la olfacción es importante, los bulbos olfatorios son de un tamaño relativamente grande, ¿sí? A este tipo de animales le decimos macrosmáticos, de macro grande y osmático o osmio, que quiere o está relacionado con la olfacción, ¿sí? Macrosmáticos, ¿sí? Después tenemos animales como nosotros, como los primates, ¿sí? Y en especial los seres humanos, que tenemos bulbos olfatorios, pero muy chiquititos, ¿sí? Porque nuestro sentido del olfato, comparado con el de un perro o el de un gato o incluso el de un bovino o el de un equino, a pesar de que a nosotros nos parece que podemos oler un montón de cosas, en comparación, nuestro sentido de la olfacción es mucho menor, ¿sí? No podemos oler a un animal que está a varios a cientos de metros de distancia cuando no lo podemos ver, ni podemos detectar que una persona está llegando por su olor, por ejemplo, cosa que pueden hacer perfectamente los animales, ¿sí? Por lo tanto, nosotros somos animales microsmáticos, con bulbos olfatorios chicos, ¿sí? Y después tenemos animales que viven en medios mamíferos, perdón, que viven en medios que tienen que ver con el agua, ¿sí? Como por ejemplo los cetáceos, los delfines, las ballenas, que recuerden que el olfato tiene que ver con sustancias disueltas en el aire, y estos animales viven la mayor parte del tiempo sumergidos, entonces son animales que son anosmáticos, es decir, no tienen bulbos olfatorios desarrollados, ¿sí? Bien. Cada bulbo olfatorio, que es la primera parte del paleopalio, se va a continuar hacia caudal con un pedúnculo olfatorio, ¿sí? Y ese pedúnculo olfatorio, acá se ve mejor, ese pedúnculo olfatorio enseguida se va a dividir en dos tractos olfatorios, un tracto lateral y un tracto medial. Vamos señalando la figura. Bulbo olfatorio, pedúnculo olfatorio, tracto olfatorio, ahí hemos señalado uno solo, el tracto olfatorio lateral, también está el medial. Entre los dos tractos olfatorios queda determinada un área triangular, esta que estamos viendo acá, que recibe el nombre de trígono olfatorio, ¿sí? El trígono olfatorio está cerrado por, digamos, o está limitado también por
por este giro que estoy marcando acá, pero no les voy a dar el nombre porque se vuelve un poco confuso, ya que este giro no pertenece al palio-palio, ¿sí? Entonces, lo vamos a dejar ahí, no importa, ¿sí? Entonces, bulbo olfatorio, pedúnculo olfatorio, tracto olfatorio medial, tracto olfatorio lateral y entre los dos tractos el trígono olfatorio. La parte más caudal del palio-palio está formada por esta estructura que está señalada acá con la letra K, ¿sí? Que recibe el nombre genérico de lóbulo piriforme, ¿sí? En realidad el lóbulo piriforme está formado por un par de giros que tienen nombre propio, pero esos nombres nos confundirían, ¿sí? No tiene sentido, lo podemos llamar lóbulo piriforme, ¿sí? Del lóbulo piriforme hacia adentro tenemos sustancia blanca, recuerden que todo esto que estamos viendo es sustancia gris, y más internamente tenemos a los núcleos grises de la base, o por lo menos a uno de ellos, muy importante, que después vamos a ver, que se llama amígdala o cuerpo amigdaloideo. Bueno, con todo esto tenemos descrito el palio-palio, ¿sí? Lo limitamos al leopalio con los surcos renales y después simplemente describimos las estructuras que lo componen. Bulbo olfatorio, pedúnculo, tractos, trígono y por último el lóbulo piriforme, ¿sí? Los axones de la vía olfatoria, una vez que entren desde la cavidad nasal, perforando las cribas de la lámina cribiforme del etmoides y se introduzcan dentro de los bulbos olfatorios, van a seguir su camino o por el pedúnculo olfatorio medial o por el lateral, y de ahí van a seguir distintos destinos y algunos de ellos van a llegar hasta el lóbulo piriforme, ¿sí? Con esto tenemos descrito entonces lo que es el palio-palio, ¿sí? Bueno, el arquipalio tiene una estructura mucho más compleja porque, como les decía, cuando uno mira externamente no lo puede ver porque es una parte del sistema nervioso que se invaginó, se metió dentro del hemisferio cerebral por el lado medial porque no le quedaba más lugar, ¿sí? Acá estamos viendo un corte sagital del encéfalo, donde estamos viendo el hemisferio cerebral. Todo esto que estamos mirando es neopalio, ¿sí? Inclusive estas partes que van por encima del cuerpo calloso también corresponden al neopalio, a pesar que Dice las define como pertenecientes al arquipalio, y eso no es correcto, ¿sí? Estas partes están formadas por corteza transicional, pero se las describe con el neopalio, no con el arquipalio. Acá estamos viendo una estructura comisural muy importante, ¿sí? Que es el cuerpo calloso, que son fibras blancas que conectan el neopalio izquierdo con el neopalio derecho, y ya el resto de las estructuras que estamos viendo las conocen. Ahí estamos viendo la adherencia intertalámica, acá estamos viendo el mesencéfalo, acá estamos viendo todo el rombencéfalo con el cuarto ventrículo ahí adentro, y acá en forma de anillo rodeando al tálamo, o a la adherencia intertalámica, mejor dicho, el tercer ventrículo, ¿sí? Bueno, para poder ver bien el arquipalio, ¿sí? La siguiente parte evolutiva que se agregó en la historia del encéfalo, lo mejor, que es lo que ustedes van a hacer en el trabajo práctico, es hacer un corte siguiendo el plano dorsal, ¿sí? Recuerden que esos cortes se llaman cortes frontales, pasando justo por ventral del cuerpo calloso, ¿sí? Y una estructura que tiene inmediatamente el cuerpo calloso por ventral, esta que estoy señalando acá por dorsal del tálamo, que recibe el nombre de fornix, ¿sí? Si pasamos el corte entre el cuerpo calloso y el fornix y retiramos lo que sería el techo, podríamos decir, de todo el hemisferio cerebral, entonces vamos a poder ver el arquipalio. En un corte de este tipo, lo único que estamos viendo del arquipalio es esa curvita de sustancia blanca que hay por encima del tálamo, que es el fornix, ¿sí? Que en realidad el fornix también son fibras comisurales, como el cuerpo calloso, pero son fibras comisurales no del neopalio, sino de esta parte que estamos estudiando ahora, del arquipalio. Y eso es lo que hicimos acá. Sacamos el techo del hemisferio cerebral, sacamos también el cerebelo, ¿sí? Fíjense, acá tenemos la fosa romboidea, ya la conocemos, el piso del cuarto ventrículo. Ahí seguimos por el acueducto mesencefálico. Y fíjense, cuando sacamos este techito
del encéfalo nos aparecen estas dos estructuras, a la izquierda y a la derecha, con forma como de media luna, o también parecidas a lo que es el cuerno de un carnero, que reciben el nombre de hipocampo. Un hipocampo derecho y un hipocampo izquierdo, ¿sí? Los hipocampos, como están invaginados adentro del hemisferio cerebral, tienen la sustancia gris y la sustancia blanca invertidas, ¿sí? Porque es como si lo hubiéramos hundido, como si hundiéramos un dedo en el hemisferio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Lo que vemos por fuera es sustancia blanca y la sustancia gris queda interna. No es que no respete la estructura del resto del telencéfalo, sino que al imaginarse, eso se invirtió, ¿sí? La sustancia blanca que recubre o que está formando externamente cada uno de los hipocampos se continúa rostralmente con el fornix, ¿sí? Que es este puentecito de sustancia blanca que tenemos acá. El fornix lo que va a hacer es comunicar el arquipalio de un lado con el arquipalio del otro, ¿sí? El hipocampo es muy importante para los veterinarios porque en alguna de sus células, por acción del virus rábico, se producen cambios, ¿sí? Que se pueden observar microscópicamente, y es por esto que es importante conservar la cabeza de un animal que ha muerto sospechoso de rabia, porque una de las pruebas que se hace consiste en hacer cortes de esta región del encéfalo microscópicos y ver si las neuronas implicadas tienen o no esos cambios que pueden ayudar a diagnosticar si el animal estaba rabioso. En el hipocampo residen muchísimas funciones, algunas que tienen que ver con la consolidación de memorias, es decir, de memoria de corta duración a memoria de larga duración. Las personas que tienen lesiones en el hipocampo no adquiridas, ¿no? No tienen problemas en recordar hacia el pasado todo lo que pasó hasta que apareció esa lesión, pero nunca pueden formar nuevas memorias, ¿sí? Esto es lo que le pasaba a Doris en Buscando a Nemo, si es que los peces tuvieran hipocampo, que no lo tienen, ¿no? Pero bueno, ese trastorno, que a veces ocurre en las personas por tumores o por accidentes, se provoca justamente porque en el hipocampo reside esa capacidad de pasar memorias de corta duración a larga duración. Y también el hipocampo está conectado con zonas del encéfalo que regulan comportamientos primitivos de supervivencia, como es el comportamiento sexual, como es la alimentación, el tomar agua, ¿sí? Por eso los animales rabiosos comen en forma desaforada, inclusive si no tienen la forma paralítica de la rabia, pueden comer cosas increíbles como piedras, por ejemplo, ¿sí? Porque tienen un apetito voraz y no pueden discriminar lo que comen, y por eso también tienen un comportamiento agresivo en muchos casos, que tiene que ver con que el área del cerebro que más afecta está en contacto con zonas que determinan este tipo de comportamientos. Bueno, entonces, el hipocampo, como les decía, tiene sustancia blanca externamente, esa sustancia blanca se llama álveo, con B corta, y el álveo se continúa rostralmente con el fornix. Cuando hacemos un corte de este tipo, ¿sí? También podemos ver, lo que acá está señalado con la B, a un lado y al otro, por rostral del hipocampo, uno de los núcleos grises de la base. Les diría que es el único que tiene una estructura prominente, que es fácil de observar, ¿sí? Ese núcleo gris de la base se llama núcleo caudado, ¿sí? Acá tenemos el de la izquierda y entre la derecha, y entre el núcleo caudado por rostral y los hipocampos por caudal se forma lo que es el piso de la cavidad de cada hemisferio cerebral, que recuerdan son los ventrículos laterales, ¿sí? Los ventrículos laterales, hay uno derecho y uno izquierdo, tienen un techo que está formado por el cuerpo calloso, nosotros acá lo sacamos, ¿sí? El cuerpo calloso, recuerden, es la comisura T del neopalio, y ventralmente el piso está formado por el hipocampo, el fornix y por los núcleos caudados. Esto que ven acá, de un lado y del otro, son los plexos coroideos de los ventrículos laterales, es decir, aquellos vasos modificados y recubiertos por pía madre que forman en estos dos ventrículos las primeras filtraciones les pido disculpas, de líquido cefalorraquídeo, que después va a circular hacia el tercer ventrículo, el acueducto mesocefálico y el canal
central de la médula espinal. ¿Cómo pueden comunicarse estos ventrículos laterales con el tercero? Bueno, hay un pequeño agujerito en el piso del ventrículo lateral que se llama foramen interventricular, y en el foramen interventricular el líquido se filtra y pasa hacia el tercer ventrículo. ¿Sí? Entonces, hipocampo, núcleo caudado y los plexos coroideos. Todo esto estructuras del piso de los ventrículos laterales. Acá lo vamos a ver, bueno, todo señalado, ¿sí? Acá nos está señalando una estructura que se llama fimbria, ¿sí? La fimbria es simplemente la sustancia blanca del hipocampo, el álveo, que en su borde más ventral se concentra de un lado y del otro para formar el fornix. Ahora después lo vamos a ver en un esquema más claro. Acá estamos viendo otro corte similar, donde se nota bien, ven que realmente esto es una estructura hueca, es una cavidad dentro del hemisferio cerebral que está formada por el hipocampo de un lado y del otro, el fornix, el núcleo caudado de un lado y del otro, y ahí vemos los plexos coroideos, ¿sí? Acá estamos viendo parte de los plexos coroideos del cuarto ventrículo, ¿sí? Bien. Esto nos va a ayudar quizás mejor a entenderlo, ¿sí? Esto es el hipocampo de un lado y del otro. Recuerden que el hipocampo, que es la parte más importante del arquipáleo, es una circunvolución invaginada hacia adentro por el borde medial del hemisferio. El álveo es toda la sustancia blanca que rodea o que forma externamente el hipocampo, pero se concentra en su borde más rostral, formando la fimbria, ¿sí? Y las fimbrias se van a continuar rostralmente con el fornix, de un lado y del otro. Y el fornix, dijimos, en realidad es una estructura comisural, es decir, forma un puente entre el arquipáleo derecho y el arquipáleo izquierdo, ¿sí? El fornix después se va a continuar rostralmente y se va a hacer profundo y va a terminar en el cuerpo mamilar del hipotálamo, perdón, ¿sí? Esto no se ve fácilmente si no se lo diseca, pero ese es el destino final que tiene, ¿sí? Y acá estamos viendo uno de los núcleos grises de la base, que está cerca del origen del hipocampo, que son las amígdalas o cuerpos amigdaloideos. Para que se hagan una idea, acá, ventralmente, hacia afuera, lo que tenemos es el lóbulo piriforme del paleopáleo, ¿sí? Bien. El arquipáleo no incluye, como menciona Dice, a las estructuras que corren por encima del cuerpo calloso, es decir, por acá arriba, como las circunvoluciones subcallosas y del cíngulo, porque esas pertenecen al neopáleo, no como dice él. Todas estas estructuras están rodeando al tálamo, ¿sí? El tálamo está ubicado más o menos a este nivel que estoy señalando con la flecha. Bueno, y llegamos al neopáleo. Voy a cortar el video acá porque me da la sensación que se hizo muy largo y todavía falta un poquito, así nos hace un video interminable. Les pido un chiquitito de paciencia, volvemos acá, dejar de presentar. Bueno, corto acá y sigo en otro video porque este ya parece que había durado bastante. Dejemos de grabar. Detener la grabación.